Un saludo, estimados hermanos. Como siempre, una bendición y un privilegio enorme el poder compartir juntos a través de la palabra de Dios y poder caminar en este proceso que todos estamos, todo padre pues está involucrado, y es el de llevar a nuestros hijos hacia el mejor sendero, hacia el mejor lugar, y equiparlo con las mejores herramientas. Y como hemos estado enseñando en cada uno de estos encuentros, equiparlo con el conocimiento del Señor, que es algo, pudiéramos decir, fuera de nuestro alcance, pero que tiene todo el alcance para lograr nuestros propósitos y nuestras intenciones. Hoy queremos hablar acerca de la comunicación. Es un tema muy tratado en cuanto a la comunicación de pareja, pero no tan abordado en cuanto a la comunicación padres e hijos. Entonces es importante que tengamos presente las diferentes fases que la comunicación va a estar atravesando a lo largo de la vida. Todos conocemos el proceso de la comunicación. La comunicación consta de una persona un emisor, consta de un receptor, pero también consta de un mensaje que está llegando del emisor al receptor, y también que haya un procesamiento en el receptor de manera que pueda comprender a plenitud y a cabalidad ese mensaje, y de igual manera que no exista una distorsión en el medio que afecte lo que el emisor está queriendo hacer llegar al receptor, en este caso de padre a hijo. Hoy queremos mirar este proceso, pero desde el punto de vista bíblico, y qué aborda o nos dice la Biblia con relación a la comunicación. Será el tema de este encuentro, adoptando métodos bíblicos para la comunicación en nuestra serie Paternidad Responsable. Y es que frecuentemente nosotros pensamos que la comunicación es la habilidad de expresarnos como nosotros mismos. Entonces tomamos cursos de comunicación, de que tengamos una dicción correcta, que pronunciemos con cierta cadencia para que el mensaje sea lo más agradable posible al oído, que tenga la entonación más adecuada para el momento. Y nos llenamos de una cantidad de técnicas que facilitan o nos hacen, como decimos, grandes comunicadores o expertos en comunicación. Pero de acuerdo con esta idea, o si la desarrollamos de esta manera, pensamos que nosotros mismos estamos hablando a nuestros hijos, y que la comunicación es eso, hablarle a nuestros hijos. He escuchado muchos padres que dicen, yo siempre le hablo mucho a mis hijos. No quiero, ¿cómo pudiéramos decir? No quiero poner a la picota o a aflorar contra esos padres, sino que quiero sencillamente llamar la atención que la comunicación es más allá de lo que usted esté queriendo expresar o usted esté queriendo llevar como mensaje a sus hijos. Es decir, la comunicación tiene un proceso más complejo que necesitamos como padres entender y mirar lo que realmente tenemos que entender, que tenemos que comprender. Y un patrón fundamental y muy interesante en la palabra de Dios que debemos tener presente es que la comunicación no es un monólogo, la comunicación es un diálogo. Por lo tanto, la comunicación no es que usted esté hablándole mucho a sus hijos. La comunicación no es que usted esté transmitiendo una idea con suficiente claridad a sus hijos. Comunicación no es que usted use un tono dulce o llamémosle adecuado a cada situación para transmitir una enseñanza a sus hijos. La comunicación no es un monólogo, la comunicación es un diálogo. Es decir, que tiene que haber un proceso que avance de usted a su hijo, pero tiene que existir otro proceso que parta de su hijo a usted.
Y eso, cuando se cierra ese círculo, es lo que se puede llamar entonces comunicación y es lo que llamamos diálogo. Hay varios autores que lo describen como un juego de voleibol, que el balón no puede estar todo el tiempo en una de las áreas de la cancha o no puede estar con un equipo determinado mucho tiempo. De hecho, el voleibol tiene como regla que hay 3 toques para cada lado de la cancha. Y no puede haber más, sino se pierde la posesión del balón en este caso. De igual sucede con el área o en el aspecto de la comunicación. Tiene que manejar su información, tiene que manejar lo que usted quiere transmitir, pero debe pasar esa información o saber de qué manera se está recibiendo, se está procesando, se está entendiendo, y no existe otra forma de lograrlo que no sea a través del diálogo. Es decir, que una vez que usted transmite esa información volviendo al ejemplo del voleibol, dando los 3 toques reglamentarios en la mente, en el corazón, en las emociones de nuestros hijos, y regrese con una información acerca de este saque que hemos hecho o acerca de este remate que hemos estado dando. Gráficamente, esa es la manera en que podemos imaginarnos el proceso de la comunicación. Y es muy interesante que como hijos de Dios entendamos este principio. Por lo tanto, por todo lo que hemos dicho, no es solamente la habilidad de hablar. Comunicación no es solamente la habilidad de hablar. No es como usted hable. Hay personas que tienen pudiéramos decir, habilidades muy especiales para hablar. Y usted pudiera estar todo el tiempo escuchándole. Primero porque son personas de un conocimiento muy vasto. Si están hablando de una materia que ellos dominan, pues usted va a poder estar experimentando que hay un compromiso emocional con el mensaje que están transmitiendo, y de esa manera nos llega un mensaje vivo, un mensaje efectivo, un mensaje productivo, un mensaje impactante. Pero, repetimos, comunicación no es esa habilidad, no es la habilidad de hablar. La persona puede dar un tremendo sermón, puede dar usted una tremenda demostración con razonamientos, puntos de vista, un pensamiento organizado, ideas muy lógicas y muy bien estructuradas. Pero si usted está todo el tiempo hablando y no permite que su hijo asimile, o usted pueda saber de lo que usted está hablando, qué es lo que su hijo está asimilando y cómo lo está haciendo, o qué reacción está provocando en su hijo las palabras que usted está haciendo llegar, pues entonces no estamos desarrollando para nada el proceso de comunicación desde el punto de vista bíblico. Porque bíblicamente la comunicación no es solamente la capacidad de hablar o la habilidad para hablar, sino también la habilidad para escuchar. Así que es muy importante que estemos abiertos para escuchar a nuestros hijos. En otras oportunidades le he dicho que el Creador, en su extraordinaria sabiduría, nos ha diseñado más para escuchar que para hablar. Y fíjense si es así, que si es por cuestiones de número, tenemos 2 oídos que están ubicados en nuestro organismo de una manera muy estratégica para poder captar la mayor cantidad de sonidos a nuestro alrededor y poderlos procesar. Pero tenemos una sola boca, un solo aparato fonético que nos permite que podamos hablar. O sea, es importante que atendamos o tengamos claro este concepto. Y vean ustedes cómo la Biblia lo maneja o lo aborda, y es importante que como padre lo tengamos también presente. Dice: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. La Biblia llama claramente necio a las personas que están haciendo esa labor. ¿Cuál es la labor? El necio no le complace el discernimiento. Es decir,
Al necio no le complace entender. Al necio no le complace procesar la información que está recibiendo. El necio se considera que él tiene solo la habilidad o la capacidad para hablar y hablar y hablar, y considera que el resto debe callar porque él tiene la última palabra, él tiene el razonamiento más completo. Y usted puede encontrar personas de esa característica con mucha frecuencia. Son esos que monopolizan la conversación, monopolizan la comunicación e impiden que el resto de la familia hable. Si lo miramos en relación al tema que nos ocupa, la relación padre-hijo, los padres entonces consideran de que ellos lo saben todo, ellos tienen un dominio de todo, y pues invalidan los criterios y los puntos de vista de los hijos, y de esa manera al tomar un proceso monopolizador de la comunicación, están comportándose como necios de acuerdo a este pasaje de las Escrituras. Cuando la Biblia está hablando de lo importante, aunque no lo dice explícitamente este texto, de lo importante que es no solamente prepararnos con habilidades para saber transmitir la idea, sino prepararnos también para saber escuchar la información auditiva que está llegando por medio de la comunicación. Y déjenme decir, la comunicación puede ser verbal o no verbal. Y también es importante que estemos atentos, prestemos toda la atención posible a nuestros hijos en el momento en el cual estamos desarrollando este proceso de la comunicación. Es decir, que estemos lo suficientemente enfocados en ellos, mirándolo, atendiéndole, no haciendo otras cosas, para captar toda la información que de otra forma se nos puede extraviar. Es decir, prestar atención bien relevante en este sentido. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 13. El que responde antes de escuchar. Vean ustedes lo que dice la palabra y cómo la palabra bíblicamente nos está alentando a cómo desarrollar nuestra comunicación como padres. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. No sé si ha tenido la oportunidad que ustedes en algún momento de compartir con estas personas que en cierta medida están un poco ansiosos en la vida, y hay otras personas que usted ve que tienen como una cadencia un poco lenta, y en ese caso puede estar su hijo, y que el hijo está tratando de expresar una idea, lo que está en el interior de su corazón, pero como estamos tan ansiosos, queremos prácticamente sacarle. Si él dice una frase, completamos la frase. Si hay alguien que tiene esa habilidad de hablar bien lento, yo diría que es el presidente de México, Obrador. Es una persona que tan solo de escucharlo ya tiene la habilidad, al menos a mí, de ponerme ansioso, porque yo digo, bueno, este hombre ¿cuándo va a terminar? Es como si estuviera escribiendo un libro entre palabra y palabra. Hay personas que son así, y puede que su hijo tenga esa característica. Es muy importante que usted aprenda a relajarse y aprenda a escuchar. El que responde antes de escuchar. Qué importante entonces es escuchar. Escuchar significa que usted esté prestando atención a las palabras. Escuchar significa que usted esté bajando esa información a su corazón. Escuchar significa que usted esté cargando de emociones, de procesamiento lógico, de oración, incluso cada uno de esos pensamientos antes de que usted vaya a responder. Entonces el proceso de comunicación tiene que tomarse su tiempo. De lo contrario, usted va a estar cosechando necedad y vergüenza. No sé si ha visto esas personas que intentan sacarle a usted las palabras antes que usted las diga, y a veces se equivocan. Y es como si no tuvieran, es decir, en vez de ayudar, lo que complica más es la comunicación que se está transmitiendo o se está ofreciendo. La Biblia es clara, muy precisa la palabra de Dios, y nos aconseja como padre a escuchar. Hay tantos factores que nos impiden a veces escuchar. El factor tiempo, con tanta
con tanta demencia nos arrebata la tranquilidad de la vida, el tiempo que se encarga de estresarnos cuando se acortan, cuando las manecillas del reloj parece que giran más rápido y te impiden a ti poder entender y poder disponer de un tiempo para escuchar a tus hijos. Qué importante que lo hagamos, qué importante que tengamos esto claro. La Biblia dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El arte más fino de la comunicación, es decir, el primer curso que debemos tomar es cómo explicar tus pensamientos. Cómo yo puedo explicar mis pensamientos para que me entiendan. Cómo explicarle tiene que ver mucho con las edades. No es lo mismo que usted le explique el concepto, por ejemplo, de adoración a un niño de 2 años que se lo explique a un adolescente. Ya estamos hablando de un concepto abstracto. ¿De qué manera explicarle eso a un niño pequeño? Ustedes han visto, por ejemplo, las Biblias infantiles, qué lenguaje usan para llevar el mensaje. Lo acortan de una manera tremenda, la vida de los personajes bíblicos la acortan de una manera tremenda y hacen que esa historia con pocas palabras tenga o contenga la esencia del personaje que están queriendo mostrar. La comunicación no es entonces aprender este proceso, sino es aprender a sacar los pensamientos de otras personas. Es lo que se conoce como mayéutica. Hacer parir las ideas. Hacer parir las ideas. Que usted tenga la suficiente paciencia para escuchar a su hijo, a concretar las ideas que están en su corazón. A veces la mente de nuestros hijos es como el libro de Génesis. Sabe que el libro de Génesis contiene la mayoría de la teología bíblica. Pero la mayoría de la teología bíblica en el libro de Génesis está en pequeñas porciones, pequeñas cucharaditas. Y luego, a lo largo del proceso de la humanidad y su relación con el Señor, esos poquitos se fueron ampliando y se fueron llenando de ideas, de puntos de vista, se fueron enriqueciendo hasta llegar a los conceptos teológicos que tenemos en la actualidad. La mente de nuestros hijos tiene esa misma característica. Es como el libro de Génesis. Está ahí en pequeño. Qué importante que como padre le hagamos parir y sacar esas ideas que hay en su mente. Siempre hemos estado hablando de lo importante que es como padre conquistar el corazón de nuestros hijos. Pero ¿cómo podemos conquistar el corazón de nuestros hijos si no lo hacemos a través del proceso de comunicación? La comunicación es el medio por el cual podemos saber lo que hay en el interior de sus mentes, en el interior de sus corazones. Y eso es muy importante que como padre lo tengamos pues presente y lo tengamos pues claro. Tu objetivo en la comunicación debe ser entender a tu hijo. Vean, este es un concepto diferente, porque a veces queremos que nuestros hijos nos entiendan a nosotros. Pero el concepto bíblico es que usted entienda a su hijo. Miren cuál es la lógica. Usted es la persona mayor, usted contiene experiencia, usted ha caminado y se ha equivocado. Y experiencia no es que usted sea más sabio que otra persona. Experiencia es la suma de sus errores y de sus virtudes. Entonces, cuando hablamos de este proceso, tenemos que entender que comunicación es entender a nuestros hijos. No es que tus hijos te entiendan a ti. ¿Ven? Yo creo que eso va al contrario perdón, de lo que a veces reconocemos como comunicación. Si usted quiere saber, usted puede escuchar y a lo mejor usted mismo es parte de este concepto. Yo le hablo mucho a mis hijos, pero ¿cuánto estás dejando que tus hijos hablen, que tus hijos expresen? Y esta expresión es sin censurar a nuestros hijos, sin censurarlo para nada a nuestros hijos. Muchos padres nunca aprenden esta habilidad, nunca a veces aprenden esta habilidad.
y es muy importante que como padres la aprendamos. La habilidad de escuchar y la habilidad de entender a nuestros hijos, que tienen como base precisamente la escucha. Si como padre te sientes en este grupo, yo te animo en esta noche a que comiences a acercarte a tu hijo y empieces a entenderlo mejor. Fíjense, no es que él te entienda a ti, sino que tú lo entiendas a él. Tú estás mejor capacitado para eso. Y lo que hay en su corazón, tú tienes que saberlo, tienes que conocerlo. Bajo el concepto que de la abundancia del corazón habla la boca, la manera en que tú tienes de conocer su corazón es entender a tu hijo, entender cómo piensa, entender cuáles son sus conceptos, sus puntos de vista, sus retos, la manera en que piensa enfrentar sus retos. Como padres a veces somos tan dados a suponer que nuestros hijos tienen ya esas herramientas de, no, ellos van a orar inmediatamente. Ve un poco más allá, explora un poquito más allá, porque a veces, a pesar de que ellos saben que esa es una herramienta importante para su vida, no la saben aún usar y a veces no la consideran todo lo importante que debieran. La comunicación y la habilidad de entender su pensamiento te ayuda a sobreponerte a esos errores y a esas situaciones. Nunca los padres que no son capaces de entender a sus hijos van a descubrir cómo ayudarlo a articular su pensamiento y su sentimiento. No van a poder hacerlo. Porque de qué manera usted puede articular un pensamiento que usted no conoce. De qué manera usted puede articular un sentimiento que usted no ha sido expresado. Es muy importante entender entonces a nuestros hijos. Vean ustedes que este es un concepto, repito, diferente. No es que estemos interesados en que nuestra comunicación sea exclusivamente hablarle y hablarle y hablarle, sino más bien que la comunicación tiene una dirección diferente en cuanto a énfasis, y es que estemos dispuestos a entender y entender y entender cómo es que ellos están pensando y cómo es que están actuando y por qué están actuando o formándose de esa manera. Hay cierta ironía en todo esto. Cuando los hijos son pequeños, son pequeños, frecuentemente fallamos en canalizar una conversación significativa con ellos. Son pequeños, total, el niño está jugando, el niño no entiende nada. Déjenme decirles que los niños pequeños lo entienden todo y tienen una habilidad para leer sus emociones, sus sentimientos. Ellos tienen una perspicacia natural increíble. Y ese es el momento en el que ellos están dispuestos a hablar, pero en ese momento no lo estamos teniendo en cuenta, porque no consideramos tan importante las conversaciones con ellos a esa edad. En definitiva, ellos no son capaces todavía de articular oraciones. Algunos solo dicen alguna que otra palabra, y las palabras que dicen a veces no están del todo correctas, dichas o pronunciadas como usted quiera expresar. Ahora, cuando ellos tratan de hacerlo, los niños tratan de hablar con usted entonces responde con desinterés. Toma tu juguete, ponte a ver los muñequitos, o trata de hacer otra cosa. Yo ahora no tengo tiempo, yo ahora estoy mirando una película, yo ahora tengo ciertas cosas que hay que hacer. Y de esa manera le estoy mostrando a mis hijos que no me interesa lo que él está pensando ni cómo lo está pensando. Lo irónico de la vida es que cuando los hijos crecen y usted quiere entonces establecer un diálogo, ya ellos aprendieron, usted mismo se lo enseñó, sin querer o queriendo, no sé, pero ya usted le enseñó que usted no está interesado en lo que ellos piensan. Está interesado en que él o ella tenga un horario de sueño, tenga un horario de comida, tengan ropa, que estén abrigados. Está interesado físicamente, pero no está interesado en lo que él o ella piensen, y no está interesado tampoco en canalizar ese pensamiento. Y tristemente, cuando llega la fase de la adolescencia, entonces la vida nos cobra una factura tremenda, porque entonces usted va a querer
e incluso va a necesitar fervientemente, vaya, de una manera extraordinaria, a hablar con sus hijos, pero sus hijos ya no están para usted. Usted mismo se encargó cuando él estaba abierto a matarle esa idea de conversar, esa idea de dialogar, esa idea de saber cómo él estaba procesando cada uno de los pensamientos. Los hijos se dan cuenta que no nos interesamos en lo que ellos están pensando, y de esa manera aprenden que una buena plática para nosotros, los adultos, es que ellos como hijos escuchen bien. No es lo que ellos hablen, lo importante es que ellos escuchen bien. Usted no ha visto padre que le dice, ¿me has entendido? Es importante que preste atención para que me entiendas. La comunicación en ese sentido no puede estar totalmente enfocada en la crianza de los hijos. Ahí sí es importante. Y eso no quiere decir que usted va a perder el orden, la disciplina, el rigor en su hogar. No, para nada quiere que usted esté navegando por esas turbias aguas de un hogar totalmente irreverente, de un hogar totalmente desordenado. No. Lo que quiere decir es que es importante en ese proceso de disciplina, de formación, de desarrollo mental y espiritual, que usted sepa lo que su hijo está pensando y cómo lo está haciendo. Eso es muy importante también para nosotros. Ellos aprenden que a usted no les es importante escuchar. Y ya hemos dicho, cuando llega la adolescencia, entonces las cosas cambian. Los padres desean poder involucrarse. Déjame decir, si estás criando un niño pequeño, estás todavía en el Edén, vaya. No, estás, como decía mi abuelo, estás en el humo, no has llegado todavía a la candela. Cuando llegue el momento de la adolescencia, cuando llegue el momento de los 18 años, 16 años, 12 años ya, de ahí hacia arriba, es cuando se complica el proceso educativo y cuando se complica todo de una manera tremenda. Si usted no consolida bases sólidas en este proceso anterior, no va a poder tener todas las herramientas para sobrevivir a estos embates, a estas tempestades de la vida, a estas tempestades emocionales. Los padres desean involucrarse en un hijos significativamente, pero ya hay mucho tiempo que los hijos han dejado de intentarlo. Ya están en otra página, ya están en otro proceso. Quiero compartir con ustedes un ejemplo de la vida real. Cristal es un buen ejemplo. Sus padres, mamá y papá, trajeron a Cristal a consejería y dijeron que Cristal era una niña muy introvertida. Sabían que tenía problemas, los padres sabían que tenía problemas, pero no se lo comentaban. Su madre, ¿cómo era su madre? Bueno, la mamá de Cristal era una mujer muy gritona. Por todo formaba un ruido, por todo formaba un escándalo. Y la comunicación de la madre y Cristal estaba limitada a esos procesos volcánicos donde la mamá se desbordaba en gritos y en alaridos y en sonidos estrepitosos para hacer que Cristal entrara en razones y entendiera y hiciera lo que ella quería. Cuando su mamá echaba lava, estaba ardiendo, estaba muy iracunda, la respuesta de Cristal en esa etapa pequeña era cubrirse, era aislarse, era protegerse, era salirse de ese mundo de tanto ruido, pudiéramos decir. Por otro lugar, su padre era una persona introvertida y distante. En otras palabras, era lo que se llama también padre ausente. Raramente su padre hablaba con alguien. Por lo tanto, Cristal se crió en un proceso donde mamá lo que hacía era gritar y papá no hacía nada. Papá no hacía nada. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que comenzó a pasar en este hogar? Cuando Cristal tenía 14 años, se estaba quemando, se estaba destrozando por dentro,
pero nunca había tenido el beneficio de ser entendida por sus padres. Y este era el momento que ella tenía tantas preguntas, pero cómo compartirla con su madre que solo sabía gritar, cómo compartirla con su padre que para ella no sabía hablar. Vivía en un mundo muy distante, vivía en un mundo muy solo, aunque aparentemente era un mundo normal y era un mundo que estaba suficientemente cubierto físicamente para la vida de Cristal. Hay muchas historias como esta y algunas historias parecidas a esta que usted puede reflexionar en esta noche y pensar un poquito en cada una de ellas. Tenemos que entender que tu primer objetivo en la corrección no debe ser decir a tus hijos cómo se sienten acerca de lo que han hecho o de lo que han dicho. Debe ser entender lo que ellos están pasando. Entender lo que ellos están pasando. ¿Qué están pasando en las escuelas? Usted lo sabe. Si llegan a la escuela, usted está trabajando y cuando usted llega al trabajo, usted se pone a hacer otra cosa, usted no tiene un momento de cercanía y de hablar con su hijo. Usted está muy cansado, muy agotado como para mezclarse con temas de esa complejidad o de esa índole. Usted mismo va a ser quien pague las consecuencias si no asume una posición, pudiéramos decir, más activa en cuanto a este proceso de comunicación bíblica que estamos mostrando en esta noche. Ya que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, tú debes involucrar a tu hijo en entender lo que está pasando dentro. Volvemos a lo que dijimos hace un momento. La comunicación es ese sacacorcho que va a entrar en el corazón de tu hijo y va a sacar los pensamientos que hay en ese corazón y lo va a organizar de manera que él lo pueda expresar en una idea, de que él pueda saber lo que siente y por qué lo siente y cómo es que lo siente, para que usted pueda como padre entonces ser capaz de tener una idea de hacia dónde va usted a dirigir su apoyo, de hasta dónde usted va a dirigir su comunicación, de que usted pueda entender lo que realmente su hijo está necesitando. Hay muchas veces que a los hijos le hace falta más un abrazo, le hace falta más tu hombro que tu dinero. Muchas veces le hace falta más tu hombro que tu dinero. Qué importante que como padres entendamos esta gran verdad. Es decir, involucrarte en lo que está pasando al interior de tu hijo. Lo que es importante en la corrección no es ventilar tu sentimiento, tu enojo. No, yo como padre estoy frustrado contigo porque tú no has hecho esto, porque tú no has hecho lo otro. No es esa la idea. Y no quiero decir que usted no maneje su frustración y que usted se lo haga saber. Pero la idea es que usted sepa por qué él no logró lo que usted pensaba que lograba. Y que usted pensaba que tenía los recursos para lograr. ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué está pasando en su vida? Sabiendo estos detalles, usted puede quizás resolver muchos asuntos que en el mañana le van a impedir sufrir y le van a impedir que usted pueda tener un hogar pues disfuncional, un hogar con problemas. Escuchar a nuestros hijos. Fíjense, la idea aquí no es tanto en que usted sea entendido, repito, a que usted entienda a su hijo. El proceso es diferente. Esta es lo que llamamos la naturaleza del conflicto que tu hijo está teniendo. Necesitamos entender no solamente lo que está pasando, sino lo que está pasando dentro de tu hijo. No es lo que está pasando exteriormente. No es tener ni siquiera un conocimiento, pudiéramos decir, completo de ahora del conflicto entre Ucrania, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos. Usted puede tener un conocimiento externo de todas esas cosas, incluso compartirla con sus hijos, pero ¿cómo piensan sus hijos al respecto? Y cuando ocurren esos momentos críticos de la vida, nos decimos, pero ¿cómo es posible que este muchacho haya pensado de esta manera? ¿Cómo es posible? A lo mejor lleva mucho tiempo pensando de esa manera, pero usted no fue capaz de avisorarlo, usted no fue capaz de descubrirlo,
usted no fue capaz de entenderlo. Y usted es la persona que mejor capacitada está para hacerlo, porque ya usted pasó por donde él pasó. Y si usted lo entiende, lo va a poder ayudar. Pero si usted no lo va a entender, es imposible que usted lo pueda ayudar. Siempre Dios tiene misericordia de nosotros. Y a veces, sin conocer estas ideas, Dios y su Espíritu nos capacitan y nos ayudan para tener una familia. Pero es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios que siempre está ahí, siempre está a las puertas para ayudarnos. Pero como padres necesitamos pues comprender con claridad estos conceptos y tenerlo bien claro. Lo que debes hacer es descascarar la conducta y discernir el mundo interno de tu hijo. Aprende a hacerlo, a desmenuzar esas diferentes capas de la corteza del pensamiento de tu hijo y poder comprender qué lo mueve, por qué piensa de esa manera, por qué se siente de esa forma. Tú tienes que aprender a desarmar todo ese proceso para luego poderlo ensamblar con la ayuda de Dios de una manera más correcta y más competente para el mundo actual. Aunque nunca podrás entender los asuntos del corazón, porque son muy difíciles de entender en su totalidad, al menos vale la pena intentarlo. Al menos vale la pena intentarlo. Al menos vale la pena esforzarnos un poquito en lograrlo. Tú quieres entender los problemas internos de tu hijo. Necesitas mirar el mundo a través de sus ojos. ¿Tú quieres aprender? Mira el mundo a través de los ojos de tus hijos. Empieza a pensar como ellos están pensando. O empieza a caminar por donde ellos están caminando. En otras palabras, hablamos del concepto de empatía para otras personas, que es ponernos en su lugar. Pero qué importante que como padres aprendamos a ponernos en el lugar de nuestros hijos para poderlo entender y comprender mejor. Este es un proceso de comunicación muy trascendental y muy importante y que va a tener un extraordinario impacto en la vida de tus hijos. Esto nos capacita para saber qué aspectos del mensaje del Evangelio que da vida son apropiados para esta conversación. Entonces sí podemos compartir pasajes bíblicos que puedan ayudar. ¿Pero ayudar en qué? En un área específica, en una necesidad específica, en un área que ya ha sido identificada, y usted va a poder ir con el remedio de la palabra de Dios, con los recursos de las Escrituras, para combatir ese mal y para subsanarlo y para hacer que su hijo pueda tener un pensamiento mucho más coherente y mucho más fidedigno. Si vas a entender y ayudar a tu hijo a entender a sí mismo, hay habilidades que debes desarrollar. Debes aprender a facilitar la conversación. Decimos que mi hijo no habla. No, él llega ahí, se pone ahí en su teléfono y se mete ahí en su pantalla, o se va a su juego y está todo el tiempo ahí dentro de ese caparazón, y que no hay manera de que yo pueda taladrar ese refugio secreto y entrar y tener una conversación. Es importante que lo hagas, y también es importante que digas en qué momento eso ocurrió, para que tú puedas saber las causas y las puedas remover de tal manera que te conviertas en un facilitador de nuevas conversaciones. Pero no puedes darte el lujo de perder el desarrollo de esta habilidad de comunicación desde el punto de vista bíblico. Debes aprender a comprender la conducta y la palabra. La conducta y la palabra de tu hijo. Debes esforzarte por discernir los asuntos de su corazón. Es vital, es vital. Y estamos hablando lógicamente de niños, de niños que tienen capacidades normales. Tenemos que orar mucho por los padres que tienen hijos que, sea su pensamiento tiene algún tipo de distorsión o tiene algún tipo de enfermedad o limitación que nacieron de esa manera, o a lo largo de su vida, por un proceso de la vida, llegaron a esos momentos. Esos padres realmente son unos héroes que están cada día intentando buscar recursos, y a veces no saben ni de qué forma llevarlo adelante. Pero ustedes que tienen toda la conducta y todas las facilidades, estamos entonces cruzados de brazos sin usarla,
y de igual manera estaremos mal. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 20, versículo 5. Como aguas profundas es el corazón del hombre, mas el entendido lo alcanzará. Padre, tú y yo tenemos que luchar por ser entendidos, para comprender el corazón de nuestros hijos. Tenemos que luchar por eso. No nos queda de otra. Tenemos que luchar fuertemente por eso. Tenemos que luchar por por entender a nuestros hijos por qué están actuando de esa manera. ¿Qué está pasando en su interior? Son aguas profundas, son aguas profundas. Y si usted ha estado en algún momento nadando submarino, hay aguas que dan miedo. Hay rocas que son oscuras, hay cavernas dentro de esas rocas que usted dice, ¿y qué me voy a encontrar en ese sitio? ¿Qué me voy a encontrar en ese lugar? El corazón es así, son aguas profundas, mas el hombre entendido lo alcanzará. Padre, tenemos que luchar por ser de esa manera. El por qué nunca funciona con niños y realmente tampoco con adultos, y que hay alguna pregunta más productiva. Es decir, no es preguntarle a los hijos por qué, que es la forma de comunicación más común y frecuente. Siempre preguntas encabezadas por qué. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué rompiste el juguete? ¿Por qué? El por qué no es una buena forma de encabezar una pregunta. Y le quiero mostrar otras mejores. ¿Qué estabas sintiendo cuando le pegaste a tu hermana? Porque él va a tener que sacar dentro de su corazón por qué le pegó a su madre. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué hizo tu hermana para que te enojaras? Estás bravo. ¿Sabes que los hermanos a veces se molestan? Son chiquitos, a veces hasta cómicos, pero más grandes es como más complicado. Ayuda a entender cómo golpear a tu hermana. Parece que mejoran las cosas. ¿Tú crees que mejoran las cosas? ¿Cuál fue el problema con lo que ella estaba haciendo? ¿De qué otras maneras pudiste haber reaccionado? Dando alternativas o acciones. ¿Qué crees que tus respuestas reflejan confianza o falta de habilidades para habilidades de Dios para proveer para ti? Es decir, son maneras en las cuales el muchacho no tiene que responder con un sí o con un no, o con una respuesta concisa acerca de un hecho circunstancial, sino que responde exactamente con toda precisión hacia sacar lo que está en el interior de su corazón. Cada respuesta a estas preguntas está abriendo una avenida, una gran avenida, para buscar el entendimiento de lo que está detrás de la conducta del niño, para buscar el entendimiento de lo que está detrás de la conducta del niño. De esta manera, mis hermanos y hermanas que nos están mirando a través de las redes sociales y los que están aquí presentes, es importante que atengamos. Este es el método bíblico para lograr una correcta comunicación. De la abundancia del corazón abre la boca. Así que es muy importante conocer el corazón de nuestros hijos. Nuestra comunicación tiene que estar apuntando en sacar lo que hay en ese corazón y tener los recursos necesarios para poder ayudar a ese corazón necesitado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por este tema. Te agradecemos por los padres presentes y aquellos que nos están mirando a través de las redes también. Llénanos, oh Padre, con tu sabiduría y tu amor. En el nombre de Dios oramos. Amén.